Despertar espiritual. Es posible que hayas oído hablar del despertar espiritual o sobre las personas que están despertando espiritualmente. De hecho, las enseñanzas místicas a lo largo de la historia mencionan una evolución emocional e interior que sirve para comprender las fuerzas del universo y compenetrarse con la creación. Pero, ¿sabes qué es un despertar espiritual? Se trata de un nuevo comienzo existencial que conlleva una serie de desafíos para alejarse de los prejuicios y estereotipos y aprender de la vida desde otro punto de vista. Es decir, el despertar espiritual es un cambio de juicios y actitudes. El despertar espiritual es algo que lo que no podíamos hacer con nuestros propios recursos, alguien o algo más fuerte que nosotros nos ayuda a alcanzar esas metas o propósitos que tenemos en la vida. Pero, ¿sabes qué implica este despertar espiritual? En este artículo lo desglosaremos. El psicólogo y psiquiatra suizo Carl Jung describe el despertar espiritual como el regreso al propio yo o al ser original. Por lo tanto, se puede definir como un renacimiento a los conceptos propios de la vida para aprender a ver aquello que con los ojos no visualizan. En otras palabras, el despertar espiritual es un crecimiento interno que implica, entre otras cosas, la comprensión de la felicidad personal como un concepto que va más allá del dinero, la fama y de las cosas materiales. Cuando estás trabajando en tu desarrollo personal, no puedes evitar la espiritualidad. Al igual que con el desarrollo personal, el despertar espiritual también tiene que ver con la conciencia. El despertar espiritual significa que te vuelves consciente de ti mismo al volverte de fuera hacia adentro. Es reencontrarte con tu verdadero ser, aquel que siempre está contigo y que se encuentra en tu interior. Descubrirás quién eres realmente y que todo está conectado. El despertar espiritual es una constante invitación a abrazarte tal como eres, con todas tus imperfecciones. Es permitirte ser lo que eres. Durante siglos, y de acuerdo a distintas culturas, se ha hablado mucho del despertar espiritual como un propósito u objetivo de vida para encontrar la verdadera felicidad. En algunas regiones o creencias se llama nirvana, iluminación, bienaventuranzas o simplemente despertar. El despertar espiritual no es un estado, una experiencia ni un objetivo que alcanzar en el futuro. Un sabio nos enseñó que no es ni un logro ni una aspiración alcanzada por seres sobrehumanos el despertar espiritual. No tenemos que viajar a la India para despertar. La iluminación no es una piedra filosofal que tenemos que encontrar. No es un estado especial de perfección reservado para seres de otra dimensión. Tampoco es suerte ni privilegio de unos pocos. No ocurre fuera del cuerpo y nada tiene que ver con el vivir en una cueva, internarnos en un monasterio, desentendernos de la realidad y alejarnos del mundo entero, como si fuera un ambiente del que tenemos que tomar distancia para que no perturbe nuestra paz ni nos contamine con su superficialidad. El despertar espiritual tampoco tiene que ser transmitido por algún gurú, un maestro o un líder espiritual. Aquellas personas a quienes admiramos solo nos sirven de inspiración, pero no tiene nada de especial que no tengamos cada uno de nosotros. Solo se han dado cuenta antes de lo que todavía otros no se dan cuenta. Podría decirse que es un comienzo existencial en el que el individuo da un paso atrás para conectarse con un nuevo sentido en este mundo, así como una forma de elevarse a un estado superior de conciencia que forma parte intrínseca del propio ser humano.
En contraposición al pensamiento popular, el despertar espiritual no surge solo por medio de la meditación u otros métodos guiados por especialistas, ya que nace a través de distintos canales. De acuerdo a cada realidad, puede darse de manera espontánea o por medio de diferentes etapas. Por ejemplo, hay quienes despiertan espiritualmente tras atravesar crisis personales, pasar por desintoxicaciones de sustancias, separaciones o después de traer una vida al mundo. Despertar es quitarnos los cientos y cientos de capas de condicionamientos que son como velos que nos restan lucidez para sintonizar con lo más bello de nosotros, nuestra espiritualidad. Cuando nos dormimos a esta realidad, nos acordamos que somos seres humanos, pero nos olvidamos que somos seres espirituales transitando una experiencia humana. El despertar espiritual es despertar a esa realidad, es aprender a estar presente, conscientes de la impermanencia y del continuo transcurrir de la vida. Esto supone un reaprender a estar en el cuerpo y dejar de habitar solo nuestra mente, que es tan vehementemente y sabe tan bien cómo engañarnos. La mente, recordemos que es engañosa, pero el espíritu nos puede llevar a saber quiénes somos. Y cuando decimos reaprender, es porque cuando los niños lo supimos hacer. Al crecer nos vamos llenando de prejuicios, de preocupaciones y de miedos que nos transportan a la cabeza, y allí nos quedamos a acampar por siempre. Así nos acostumbramos más a pensar en la vida que a vivirla. El dolor no es realmente el problema. El verdadero problema es nuestro pensamiento acerca del mismo dolor, nuestra resistencia hacia él, nuestra reacción al malestar y a la incomodidad, nuestro intento de escapar de todo y de alcanzar un imaginado futuro deseado. El verdadero problema comienza cuando comenzamos a rumiar acerca de nuestra tristeza, de nuestros miedos, de nuestros enojos, a desmenuzar nuestro malestar rebobinado y avanzado rápidamente, la película de nuestras vidas. Masticamos las tristezas del ayer y las que suponemos que vendrán el día del mañana, en lugar de explorar y percatarnos directamente de las experiencias de hoy tales como arriban. De este modo, agregamos capas innecesarias de pensamientos y de resistencia a la vida, y esto es lo que nos genera sufrimiento. El despertar espiritual es una constante invitación, a través de cada momento de nuestra vida, a abrazarnos tal y como somos, con todas nuestras imperfecciones. Es permitirnos ser lo que somos. ¿No es mucho más fácil aceptarnos como seres humanos indudablemente imperfectos, que no siempre acertamos, que nos equivocamos, que fallamos, que estropeamos y que muchas veces malogramos sin darnos cuenta? Lo que más queremos, esta mirada hacia uno mismo, no es autoindulgencia ni resignación, puesto que paradójicamente, cuando nos aceptamos tal como somos sin maltratarnos, nos modificamos. Como mencionamos anteriormente, un despertar espiritual no siempre es fácil o divertido. Durante el proceso nos podemos encontrar con los lados negativos de nosotros mismos y ciertas ideas que pueden dolernos. Para hacer un despertar espiritual un poco más placentero o para afrontar mejor el proceso del despertar espiritual, podemos sugerir algo para ti. Por ejemplo, intentar comer lo más sano posible, hacer ejercicio y por supuesto relajarnos y dormir bien, ya que las personas que no tienen este despertar espiritual regularmente tienen insomnio. También el no ser demasiado duro con nosotros mismos, el no aceptar todo lo que encontremos durante el viaje, y la negación es un duro obstáculo a vencer cuando estamos en el proceso del despertar espiritual.
Entre más aceptemos y admitamos las cosas que van pasando a nuestro alrededor, más rápido será este proceso. Ten en cuenta que no necesitamos que tener todas las respuestas durante el proceso del despertar espiritual. No te pierdas en la espiritualidad y mantenerte conectado a la tierra es algo fundamental. No tenemos que caer en el fanatismo. Encuentra personas que como tú también piensen positivamente sobre la espiritualidad y evita a las personas a tu alrededor que no estén involucradas en esto. No dejes inmediatamente a un lado todos los contactos actuales. Algunos de ellos pueden estar abiertos a ello. Recuerda que las personas que desconocen de la espiritualidad no van a lograr entender lo que tú quieres decir o hacer. Y una sugerencia más, recuerda que cada uno recorre su propio camino durante el proceso del despertar espiritual. No hay uno bueno o uno malo. Recuerda que cada uno de nosotros vivirá diferentes procesos, diferentes caminos que tal vez nos conducirán a ayudar a otra persona. Suele ser un proceso complicado al principio, en el que cuesta soltarse las viejas creencias, pero que tiene como recompensa una verdadera evolución personal, expansión y maduración del alma. Es por ello que hay etapas del despertar espiritual. El despertar espiritual es un proceso complejo y diferente para cada persona, como lo mencionamos anteriormente. Por lo tanto, no se puede hablar de etapas fijas de este concepto, sino de fases generales que conforman una especie de flujo energético. Dichas fases son: número 1, sentimiento de infelicidad y desánimo. Los especialistas la dominan la noche oscura del alma, y durante esta etapa las personas sienten un gran vacío interior, pero no saben de qué se trata. Número 2. Perspectivas cambiantes. La persona empieza a cambiar su punto de vista y de manera de pensar en relación con todo lo que le rodea. Número 3. Búsqueda de respuestas y significados. El individuo empieza a hacerse muchas preguntas profundas e inicia el despertar espiritual. Número 4. Respuestas y avances. La persona encontrará prácticas, maestros o personas que la guiarán por el camino correcto. Número 5. Trabajo interior profundo. Es un trabajo muy fuerte en el que se tendrá que lidiar con antiguas creencias. Número 6. Integración y expansión. El individuo aplicará las lecciones aprendidas en su vida diaria de una manera consciente y su perspectiva se expandirá. Y aquí nos podríamos hacer realmente una pregunta: ¿cuánto dura el despertar espiritual? ¿Y qué pasa después de que tenemos un despertar espiritual? En el despertar espiritual ocurren cambios muy profundos en nuestro interior. Sin embargo, es casi imposible saber con exactitud cuánto tiempo durará el proceso, puesto que cada persona vive su propia experiencia. Eso sí, después del despertar espiritual, tu vida será más placentera, completa y centrada, puesto que sabrás lo que en verdad quieres y hacia qué objetivos enfocar todas tus energías. Por ello, lo que debes hacer es aferrarte al proceso, confiar en tus capacidades y prepararte para una vida plena. Es realmente informativo el darnos cuenta que el despertar espiritual está a la mano de cada uno de nosotros. No necesitamos ir a un centro religioso, porque el hablar de espiritualidad o de despertar espiritual no tiene nada que ver con la religión. Los síntomas del despertar espiritual pueden ser variados. Un despertar espiritual puede ser algo desconcertante que plantea preguntas inquietantes como: ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿O por qué estoy en esta vida? Asimismo, también se acompaña de elementos emocionales,
al descubrir una sensación de vida nunca antes experimentada. Seguidamente, nos mostramos algunos de los síntomas o señales del despertar espiritual. Uno de los síntomas es que surge el desapego. ¿Esto a qué se refiere? Sentirás una desconexión de todo lo material y físico que deseabas con ambición y ansiedad. Es decir, te liberas de tus apegos emocionales y materiales. Otro síntoma del despertar espiritual es reevaluar nuestras creencias. Un despertar espiritual hace que reevalúes tus creencias y doctrinas e inclusive inicies nuevas prácticas en las que sientas mayor comodidad e identificación. Un síntoma del despertar espiritual es traer lecturas reflexivas y motivadoras. Esto va como una guía para encontrar la mejor versión de ti mismo o de ti misma y de mejorar en muchos aspectos emocionales de tu vida. El despertar el amor por tu entorno es otro de los síntomas del despertar espiritual. Empieza una verdadera valoración por las personas y los demás seres vivos que te hacen ser más compasivo o compasiva, tolerante y amable con quienes te rodean. También te interesa cuidar tu cuerpo y tu alimentación. Tu sueño se vuelve más real en las horas de descanso, puesto que sabemos que una cosa es dormir y otra cosa es descansar. Puedes dormir muchas horas, pero no descansas. Es por ello que te levantas muchas de las veces fatigado. Experimentarás cuando vives el despertar espiritual sueños muy vívidos y emocionantes que parecerán ser reales. Estos sueños tienen un significado que se conecta con tu crecimiento espiritual. También querrás estar más tiempo a solas y en silencio. Cada vez tendrás más la necesidad de estar a solas para apreciar el sonido de la naturaleza y para perderte en sus propias reflexiones. Experimentarás mayor libertad y saldrá tu verdadero yo. Vas a sentir una libertad interior distinta, ya que no tendrás la necesidad de aparentar nada ante nadie. De hecho, tu ser original saldrá a flote. Irás más lento para apreciar la vida. Dejarás a un lado la tendencia por la velocidad y por hacer todo más rápido. Eso te aleja del estrés y de la ansiedad para disfrutar cada paso del camino. El despertar espiritual siempre conduce a cambios para algunos. El proceso puede ser muy lento y gradual, mientras que para otros termina en poco tiempo. Si el proceso es muy rápido, es probable que tu despertar espiritual haya sido provocado por un evento que tuvo un gran impacto en ti, como un accidente, por ejemplo. Pero ya sea que tu despertar sea rápido o lento, siempre va acompañado de resistencia. A veces incluso puede parecer que te estás perdiendo a ti mismo. No es de extrañar, porque el despertar espiritual suele implicar grandes cambios interiores. ¿Qué causa el despertar espiritual entonces? Para muchas personas un despertar espiritual es provocado por un evento que les cambia la vida. Para otras, sin embargo, se produce más como un cambio gradual y sutil. En cualquier caso, existen algunas causas comunes por las que puede producirse un despertar espiritual. Por ejemplo, eventos importantes que cambian la vida. Hablamos de eventos que tienen el potencial de cambiar todo el curso de la vida. Un divorcio, la muerte de un ser querido o una enfermedad grave pueden clasificarse como un evento que cambia la vida. También una experiencia traumática, que son eventos que tienen un impacto profundo y probablemente perjudicial en nuestro bienestar físico o emocional. A menudo es seguido por un largo periodo de curación. Ejemplo de ellos pueden ser sufrir una forma de abuso o sobrevivir a un accidente de gravedad. También hay experiencias cercanas a la muerte. Muchas personas que tienen una experiencia cercana a la muerte también hablan de haber entrado en contacto con seres del otro lado. Una experiencia así transforma la forma de ver la vida, como lo es lógico. O una crisis existencial. Durante una crisis existencial podemos llegar a cuestionarnos el significado y el propósito de nuestra vida. A menudo,
Esto va acompañado de depresión o seguido de una experiencia que nos cambia la vida, aunque no siempre es así. Asimismo, un despertar natural. Se trata de un proceso involuntario de despertar. Tiene lugar después de participar en una práctica que se produce una especie de cambio de conciencia. En un entorno dominado por el consumismo, el egocentrismo y el postureo puede parecer absurdo hablar de despertar espiritual. Sin embargo, cada vez más personas se están enfrentando a él. Muchas de ellas se resisten porque no sienten que no encajan, pero experimentar, tal vez sufrir, un despertar espiritual no te hace diferente sino especial. Y no estás solo, no estás sola. Muchas cosas están cambiando en el mundo. Vivimos un tiempo de despertar y de deseo de cambiar nunca antes visto. Una gran cantidad de gente se vuelve más consciente de los problemas y que determinadas prácticas se han perpetuado durante mucho tiempo. Son muchos los que quieren tomar sus vidas en sus propias manos y escapar del modelo impuesto por la sociedad, con el fin de conocer realmente la felicidad y vivir la vida que realmente quieren vivir, y no la dictaminada por la televisión, las revistas, la publicidad, películas e identificaciones sociales y todos estos clichés sociales sin sentido que nos rodean. La conciencia sobre los grandes problemas humanos y sociales a los que nos enfrentamos crece. Cada vez más personas están dispuestas a escuchar esas verdades y son lo suficientemente valientes para llevar un cambio en ellos mismos y a sus familias, porque saben que el cambio en el mundo debe pasar primero por la transformación propia. Las personas que experimentan este despertar espiritual ven que su conciencia crece, que sus intereses evolucionan, que el sentido de la vida cambia para ellos y tiene nuevas aspiraciones e inspiraciones. A todo esto le acompaña el deseo de cambiarse a sí mismo como principio para cambiar el mundo. Con el despertar espiritual, cambiará tu conciencia y cambiará el sentido de la vida para ti. Para todos, este es un proceso único que va acompañado de muchas emociones y cambios, pero al final todo conduce a los nuevos conocimientos y más amor por ti mismo. Y no solo cuando te amas a ti mismo y te aceptas plenamente para mirar a los demás desde el amor puro. Comenzarás con más respeto por ti mismo, por los demás y por los animales y la naturaleza que nos rodea. Es muy importante también decir que el despertar espiritual es muy diferente a una experiencia espiritual. El despertar espiritual es un proceso en el cual tienes que vivir ciertas etapas, y la experiencia espiritual es una experiencia, valga la redundancia, ya que la experiencia espiritual la podemos tener en cualquier momento, en cualquier lapso de nuestra vida. Sin embargo, este tipo de experiencias no tienen tanta repercusión como un verdadero despertar espiritual. Así que vamos a poner en práctica los 12 pasos de recuperación de autoayuda de los grupos de AA, ya que estos nos pueden llevar a tener este despertar espiritual, a quitarnos la venda y empezar a darnos cuenta que una de las características de la práctica del programa es ayudar a otra persona desinteresadamente. Es parte del despertar espiritual, darnos a los demás sin esperar nada a cambio. Pero una persona que está llena de ego, una persona egocentrista, que está concentrada en sí misma, jamás va a poder tener un despertar espiritual. No lo va a tener, no porque no pueda, sino porque no quiere desprenderse de ese egocentrismo que nos mata a muchos de nosotros. Es por ello que decimos: disfruta de este maravilloso viaje espiritual y recuerda, ámate a ti mismo.